reubicado en D. Antes título 15, 2. 29 de julio de 1970, título 14 Delitos contra la economía pública. Reformada su denominación, 2. 5 de enero de 1955, capítulo primero Delitos contra el consumo y la riqueza nacionales, reformado primer párrafo, 2. 13 de mayo de 1996, artículo 253, son actos u omisiones que afectan gravemente al consumo nacional y se sancionarán con prisión de 3 a 10 años y con 200 a 1010 multa, los siguientes. Reformada, 2. 5 de diciembre de 1979, y, los relacionados con artículos de consumo necesario o generalizado o con las materias primas necesarias para elaborarlos, así como con las materias primas esenciales para la actividad de la industria nacional, que consistan en a. El acaparamiento, ocultación o injustificada negativa para su venta, con el objeto de obtener un alza en los precios o afectar el abasto a los consumidores. b. Todo acto o procedimiento que evite o dificulte, o se proponga evitar o dificultar la libre concurrencia en la producción o en el comercio. C. La limitación de la producción o el manejo que se haga de la misma, con el propósito de mantener las mercancías en injusto precio. D. Derogado, 2. 10 de mayo de 2011, La suspensión de la producción, procesamiento, distribución, oferta o venta de mercancías o de la prestación de servicios, que efectúen los industriales, comerciantes, productores, empresarios o prestadores de servicios, con el objeto de obtener un alza en los precios o se afecte el abasto de los consumidores. Reformado, 2. 13 de mayo de 1996, si se depone la conducta ilícita dentro de los 2 días hábiles siguientes al momento en que la autoridad administrativa competente lo requiera, la sanción aplicable será de 6 meses a 3 años de prisión, o de 100 a 500 días multa. F. La exportación, sin permiso de la autoridad competente, cuando éste sea necesario de acuerdo con las disposiciones legales aplicables. Reformado, 2. 13 de mayo de 1996, g. La venta con inmoderado lucro, por los productores, distribuidores o comerciantes en general. En los casos de que el lucro indebido sea inferior al equivalente a 60 días del salario mínimo general vigente en la región y en el momento donde se consuma el delito, se sancionará con prisión de 2 a 6 años y de 60 a 300 días multa. H. Distraer, para usos distintos mercancías que hayan sido surtidas para un fin determinado, por una entidad pública o por sus distribuidores, cuando el precio a que se hubiese entregado la mercancía sea inferior al que tenga si se destina a otros usos. Adicionado, 2. 13 de mayo de 1996, y impedir o tratar de impedir la generación, conducción, transformación, distribución o venta de energía eléctrica de servicio público. J. Derogado, 2. 12 de enero de 2016 reformada, 2. 5 de diciembre de 1979, y, envasar o empacar las mercancías destinadas para la venta, en cantidad inferior a la indicada como contenido neto y fuera de la respectiva tolerancia o sin indicar en los envases o empaques el precio máximo oficial de venta al público, cuando se tenga la obligación de hacerlo. Reformada, 2. 5 de diciembre de 1979, y, entregar dolosa y repetidamente, cuando la medición se haga en el momento de la transacción, mercancías en cantidades menores a las convenidas. Reformada, 2. 5 de diciembre de 1979, y, alterar o reducir por cualquier medio las propiedades que las mercancías o productos debieran tener. Reformada, 2. 9 de abril de 2012, b. Revender a un organismo público, a precios mínimos de garantía o a los autorizados por la Secretaría de Economía, productos agropecuarios, marítimos, fluviales y lacustres adquiridos a un precio menor. Se aplicará la misma sanción al empleado o funcionario del organismo público que los compre a sabiendas de esa situación o propicie que el productor se vea obligado a vender a precios más bajos a terceras personas. Reformado, 2. 5 de diciembre de 1979, en cualquiera de los casos señalados en las fracciones anteriores, el juez podrá ordenar, además, la suspensión hasta por 1 año o la disolución de la empresa de la que el delincuente sea miembro o representante, si concurren las circunstancias mencionadas en el artículo 11 de este Código. Reformado, 2. 5 de diciembre de 1979, en los casos de los incisos A, F, y H, de la fracción I de la cuarto de este artículo, la autoridad que tenga conocimiento de los hechos, procederá de inmediato a depositar los artículos de consumo necesario o generalizado, las materias primas para elaborarlos o las materias primas esenciales para la actividad industrial nacional.
El depósito se efectuará en un almacén general de depósito que sea Organización Nacional Auxiliar de Crédito y los bienes serán genéricamente designados, en los términos del artículo 281 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Cuando se trate de bienes cuya especial naturaleza no permita el depósito genérico, se constituirá el específico, señalando asimismo, el plazo y condiciones en que habrá de procederse a su venta o destrucción conforme a lo que establece el artículo 282 de la misma ley. El certificado de depósito que se expida tendrá el carácter de no negociable y será remitido, SIC, al Ministerio Público o, en su caso, al juez que conozca del proceso, para los efectos que procedan. Reformado, 5 de diciembre de 1979, lo dispuesto en este artículo se aplicará sin perjuicio de las medidas y sanciones administrativas que establezcan las leyes correspondientes. Artículo 253 bis, derogado, 5 de diciembre de 1979 reformado primer párrafo, 30 de diciembre de 1980, artículo 254, se aplicarán igualmente las sanciones del artículo 253. Reformada, 13 de diciembre de 1996, y, por destrucción indebida de materias primas, productos agrícolas o industriales o medios de producción, que se haga con perjuicio del consumo nacional. Reformada, 13 de diciembre de 1996, y, cuando se ocasione la difusión de una enfermedad de las plantas o de los animales con peligro de la economía rural. Y, cuando se publiquen noticias falsas, exageradas o tendenciosas o por cualquier otro medio indebido, se produzcan trastornos en el mercado interior, ya sea tratándose de mercancías, de monedas o títulos y efectos de comercio. Adicionada, 5 de enero de 1955, if, al que dolosamente, en operaciones mercantiles exporte mercancías nacionales de calidad inferior, o en menor cantidad de lo convenido. Adicionada, 30 de diciembre de 1980, b, al que dolosamente adquiera, posea o trafique con semillas, fertilizantes, plaguicidas, implementos y otros materiales destinados a la producción agropecuaria que se hayan entregado a los productores por alguna entidad o dependencia pública a precio subsidiado. En los distritos de riego, el agua de riego será considerada como material a precio subsidiado. Si el que entregue los insumos referidos, fuera el productor que los recibió de las instituciones oficiales, se le aplicará una pena de 3 días a 3 años de prisión. Adicionada, 30 de diciembre de 1980, b, a los funcionarios o empleados de cualquier entidad o dependencia pública que entreguen estos insumos a quienes no tengan derecho a recibirlos, o que indebidamente nieguen o retarden la entrega a quienes tienen derecho a recibirlos, se harán acreedores a las sanciones del artículo 253. Bill, derogada, 12 de enero de 2016, Bill, derogada, 12 de enero de 2016 reformada, 24 de octubre de 2011, X, al que sin derecho realice cualquier sustracción o alteración de equipos o instalaciones del servicio público de energía eléctrica. Las penas que correspondan por los delitos previstos en este artículo, se aumentarán en una mitad más para el trabajador o servidor público que, con motivo de su trabajo, suministre información de las instalaciones, del equipo de la operación de la industria que resulte útil o pueda auxiliar a la comisión de los delitos de referencia. N.D. En relación con la entrada en vigor del presente artículo, véase primero transitorio del decreto que modifica este ordenamiento. Reformado, 23 de mayo de 2014, artículo 254 bis, se sancionará con prisión de 5 a 10 años y con 1.000 a 10.000 días de multa, a quien celebre, ordene o ejecute contratos, convenios, arreglos o combinaciones entre agentes económicos competidores entre sí, cuyo objeto o efecto sea cualquiera de los siguientes. Y fijar, elevar, concertar o manipular el precio de venta o compra de bienes o servicios al que son ofrecidos o demandados en los mercados. Y establecer la obligación de no producir, procesar, distribuir, comercializar o adquirir sino solamente una cantidad restringida o limitada de bienes o la prestación o transacción de un número, volumen o frecuencia restringidos o limitados de servicios. Y dividir, distribuir, asignar o imponer porciones o segmentos de un mercado actual o potencial de bienes y servicios, mediante clientela, proveedores, tiempos o espacios determinados o determinables. Inf. Establecer, concertar o coordinar posturas o la abstención en las licitaciones, concursos, subastas o almonedas, y b. Intercambiar información con alguno de los objetos o efectos a que se refieren las anteriores fracciones.
El delito previsto en este artículo se perseguirá por querella de la Comisión Federal de Competencia Económica o del Instituto Federal de Telecomunicaciones, según corresponda, la cual solo podrá formularse con el dictamen de probable responsabilidad, en los términos de lo dispuesto en la Ley Federal de Competencia Económica. No existirá responsabilidad penal para los agentes económicos que se acojan al beneficio a que se refiere el artículo 103 de la Ley Federal de Competencia Económica, previa resolución de la Comisión Federal de Competencia Económica o del Instituto Federal de Telecomunicaciones que determine que cumple con los términos establecidos en dicha disposición y las demás aplicables. Los procesos seguidos por este delito se podrán sobreseer a petición del Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica o del Instituto Federal de Telecomunicaciones, cuando los procesados cumplan las sanciones administrativas impuestas y, además, se cumplan los requisitos previstos en los criterios técnicos emitidos por la Comisión Federal de Competencia Económica o el Instituto Federal de Telecomunicaciones. La acción penal prescribirá en un plazo igual al término medio aritmético de la pena privativa de la libertad a que se refiere el primer párrafo de este artículo. En relación con la entrada en vigor del presente artículo, véase primero transitorio del decreto que modifica este ordenamiento. Adicionado, 23 de mayo de 2014, artículo 254 bis 1. Se sancionará con prisión de 1 a 3 años y con 500 a 5.000 días de multa, a quien por sí o por interpósita persona, en la práctica de una visita de verificación, por cualquier medio altere, destruya o perturbe de forma total o parcial documentos, imágenes o archivos electrónicos que contengan información o datos, con el objeto de desviar, obstaculizar o impedir la investigación de un posible hecho delictuoso o la práctica de la diligencia administrativa. Adicionado, 13 de mayo de 1996, artículo 254 ter, se impondrá de 3 meses a 1 año de prisión o de 100 a 300 días multa a quien, sin derecho, obstruya o impida en forma total o parcial, el acceso o el funcionamiento de cualesquiera de los equipos, instalaciones o inmuebles afectos de la industria petrolera a que se refiere la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo o bien de los equipos, instalaciones o inmuebles afectos del servicio público de energía eléctrica. Si con los actos a que se refiere el párrafo anterior se causa algún daño, la pena será de 2 a 9 años de prisión y de 250 a 2.000 días multa. Capítulo segundo Vagos y malvivientes. Artículo 255, derogado, 30 de diciembre de 1991, artículo 256, derogado, 30 de diciembre de 1991. Capítulo tercero Juegos prohibidos. Artículo 257, derogado, 14 de enero de 1985, artículo 258, derogado, 14 de enero de 1985, artículo 259, derogado, 14 de enero de 1985.